Primera parada, la Laguna de Oviedo, el segundo cuerpo de agua hipersalina más grande de la República Dominicana, ubicado en Pedernales, una provincia fronteriza que se destaca por su diversidad y por tener parques nacionales que son, para bien y para mal, recurrentes en la prensa dominicana. En esta ocasión tenemos el honor de viajar junto a una amiga que ha entregado todo por la conservación de nuestros recursos. Conozcan a la doctora Yolanda León, bióloga y activista ambiental, miembro de Grupo Jaragua, una organización científica dedicada a la preservación de la biodiversidad de la isla de La Hispaniola. Ahora mismo estamos en el puesto de los guardaparques que está en la Laguna de Oviedo, entrando por la carretera principal. Ahora vamos a coger un bote para llegar al otro lado de la laguna y juntarnos con otros guardaparques que tienen su puesto del otro lado. Esta laguna es una laguna que está muy cerca del mar, tiene una franja de arena, de dunas que la separa del mar, y ahí se han creado una serie de hábitats que agregan más de 100 especies de aves acuáticas, de las cuales la más popular es el flamenco. Un camino entre un bosque muy característico se empieza a dibujar desde el muelle hasta abrirse paso a una costa que, si bien no conocemos, está familiarizada con una realidad que todavía no hemos querido aceptar. Ahora imagínate que vas a dar a luz y cuando te pasan a la sala de parto, tienes que caminar sobre varios metros de basura para llegar a la cama. Aparte de esto, imagínate tener que aguantar el olor de la descomposición mientras caminas. Bienvenidos a Playa Mosquea, una playa de anidamiento de tortugas tinglar y carey y casa de guardaparques que trabajan bajo condiciones bastante cuestionables y que hacen hasta lo imposible por salvar los nidos de nuestras tortugas. Ellos, sin dudas, son héroes anónimos en un lugar olvidado que se hunde en nuestra basura y el sargazo que está llegando a nuestras costas. Y decimos que se hunde en nuestra basura porque mucha de la basura que llega a Mosquea es arrastrada por las corrientes. Pudimos ver basura de restaurantes que solo están en Santo Domingo, cubiertas de arena. Luego de un golpe de realidad, solo nos queda cuestionarnos si algún día podremos salvar esta playa y a las especies que dependen de ella para su bienestar. Salir de comer, fuimos a cargar las pilas de las cámaras y del dron al campamento base de Grupo Jaragua. Ahora estamos en Arroyo Salado y vamos a darnos un chapuzón. Es muy loco pensar que cuando tenemos a Pedernales en la cabeza, usualmente vemos todo seco, pensamos que es un desierto, pero realmente aquí hay varios balnearios como es Arroyo Salado. Aparte de eso tenemos los Pozos de Remedio y tenemos el río Mulito. Y luego de salir de aquí vamos a subir para el frío de Bauruco. Señores, recuerden que los lugares hay que dejarlos mejor de como los encontramos. Entonces traten de evitar el foam, traten de evitar la basura y si van a traer como quiera foam y plástico, traigan su fundita y llévensela.
Hoy es nuestra segunda mañana en el recorrido por Pedernales. Ayer pasamos la noche en Aceitillar. Ayer llegamos muertos luego del recorrido de Mosquea. Pero nada, aquí se duerme muy bien. Acaba de pasar una bandada de perico por ahí, no sé si lo escucharon. Y aquí siempre los amaneceres son muy bonitos. Les quiero enseñar. Nos levantamos hace como 2 horas y desde que nos levantamos con cámara en mano, tiramos el dron. Esas tomas están hermosas. Ahora vamos a desayunar para decidir a dónde vamos a ir primero. Tenemos muchísima hambre, mi estómago estaba hablando hace un ratico. Y lo que pienso es que también podemos hacer una paradita en una zona de bosque húmedo que se puede entrar desde la carretera para que vean ese ambiente que es uno de los más ricos en especies de la sierra y que capta la mayor cantidad de agua y está desapareciendo muy rápido. Estamos en uno de los pedazos que quedan de bosque húmedo de montaña en la Sierra de Bauruco, dentro del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Es uno de los sitios que concentra más biodiversidad de todo el parque. Sin embargo, esta zona es la que se está cortando para meter agricultura de una forma ilegal. Estos bosques húmedos son además los bosques que más agua capturan para las cuencas del río Pedernales y otros acuíferos subterráneos que tenemos aquí. Perderíamos muchas de nuestras especies endémicas, especies que no existen en ningún otro lugar del mundo y que son parte del patrimonio único de nuestra isla, que evolucionó aquí por millones de años. Y aparte de eso, probablemente las cuencas, que ya se está viendo una reducción de agua en los ríos, seguirían deteriorándose, y si queremos turismo y desarrollo y todo lo demás en Pedernales, en la cuenca alta tenemos que preservar estos lugares tan especiales como este bosque húmedo o latifoliado, que se le llama también. Lamentablemente, nuestro último destino se vio pospuesto por una carretera famosa por alimentarse de las gomas de quienes se atreven a ir. Nosotros seguimos viajando y enseñándoles lo mejor de la República Dominicana. Nos vemos la semana que viene por este canal. Recuerden que viajar es vivir.